Introducción. Haeckel publicó uno de los primeros árboles evolutivos concebidos con una perspectiva darwiniana en 1866. Este dio el inicio de representar hipótesis filogenéticas como diagramas ramificados. Algunos nombres de las ramas hacen referencia a conjuntos de organismos que son probablemente grupos filogenéticos naturales, tales como metazoos, microbios y protozoos. Con el descubrimiento de que los organismos con un núcleo celular constituyen un grupo natural, se dividieron así a los seres vivos en procariontes y eucariontes, sabiendo que los procariontes carecen de núcleo y los eucariontes sí lo presentan. Otras investigaciones, como las de Wood en los años 70, condujeron a descubrir que los procariontes comprenden dos grupos, Eubacteria y Archaea, o también denominado Archaeobacteria. En cuanto a diferencias genéticas, los procariontes difieren mucho de los eucariontes debido a su antigüedad. El cambio evolutivo en los procariontes dio lugar a la diversidad metabólica y a la capacidad evolutiva de explorar y colonizar todos los ambientes terrestres. Por ejemplo, muchas arqueobacterias viven en entornos extremos, tales como mares profundos, aguas termales, lagos salados, etc. Por ello, son denominados extremófilos. Para los años 80, se descubrió que las arqueobacterias extremófilas son comunes en rocas profundas de la corteza terrestre. Estos extremófilos incluyen a los halófilos, que son los que crecen en presencia de concentraciones salinas elevadas. Tenemos también a los termófilos y psicrófilos, que son los que viven en temperaturas muy altas o muy bajas, respectivamente. A los acidófilos y alcalófilos, quienes se adaptan al pH ácido o básico, y por último a los barófilos, quienes viven en grandes presiones. Estudios de filogenia molecular nos sugieren que los extremófilos, en particular los que son termófilos, están cerca del antecesor universal. Recientemente se sugiere que las divisiones eubacterias, arqueobacterias y eucariontes deberían reconocerse como dominio, pero aún quedan interrogantes para ser aceptadas totalmente, tales como cuántos reinos engloban y cuáles son sus relaciones. También encontraremos discusiones sobre dos reinos eucariontes, Animalia o también Metazoos, y ciertos filos de protistas, también denominados heterótrofos, conocidos también vagamente como protozoos. El reino Animalia, Metazoos, se define formado por eucariontes heterótrofos multicelulares que se alimentan por ingestión, presentando también rasgos exclusivos como sistema nervioso basado en acetilcolina y colinesterasa, tipos especiales de uniones celulares, y también son exclusivas las familias de proteínas conjuntivas, el colágeno. A lo largo del tiempo se han descrito más de 1 millón de especies y las estimaciones de cuántas faltan van desde 100 a 200 millones. Los metazoos también se dividen en los subfilos vertebrados e invertebrados, siendo los vertebrados quienes poseen columna vertebral con un 5% total de especies y, por otra parte, los invertebrados quienes no poseen una columna vertebral, constituyendo el demás porcentaje. Esta división se basa en tradición y conveniencia en zoólogos, pero no responde al reconocimiento de agrupaciones biológicas naturales, mientras año con año se siguen describiendo entre 10.000 a 13.000 nuevas especies. Y en este recuadro vamos a hacer mención de los 6 reinos de la vida, los procariontes con los dominios Eubacteria y Archaea, donde se encuentra el reino Eubacteria. Aquí están las verdaderas bacterias, incluyéndose así las cianobacterias y las espiroquetas. En el reino Archaea encontramos microorganismos aerobios o anaerobios, fundamentalmente productores de metano, nunca con núcleos y orgánulos encerrados por membranas. Los eucariontes, el dominio eucariontes o eucaria, son las células con diversos orgánulos limitados por membranas.
Y aquí encontramos al reino hongos, o mejor conocido como reino fungi. Los hongos es probablemente un grupo monofilético que incluye mohos, setas, levaduras y entre otros. También tenemos al reino plantae o reino plantas, donde estas son plantas multicelulares, son organismos multicelulares, fotosintéticos y autótrofos. Tenemos al reino protista, donde son microorganismos eucariontes unicelulares más ciertas algas. Y por último tenemos al reino animales, o también conocido como reino animalia. Estos son los animales multicelulares. Es un taxón monofilético con 34 filos de organismos multicelulares y heterótrofos. ¿De dónde proceden los invertebrados? Los invertebrados son el resultado de miles de millones de años de evolución. Como pruebas de su posible aparición, se han encontrado en sedimentos más antiguos del planeta presencia de microorganismos procariontes, sugiriendo que la vida apareció en los mares de la Tierra. Tenemos también sugerencias en fechas, donde hace 2.700 millones de años se sugiere que aparecieron las primeras células eucariontes. También hace 2.500 millones de años se sugiere que se había conseguido un considerable grado de complejidad metabólico. Hace 1.600 millones de años existió también un último antecesor común entre plantas y animales. Por otra parte, tenemos otros registros de hace 1.200 millones de años donde dan resultado al origen de los animales. Y por último, hace 600 millones de años, los metazoos tienen su origen en el eón proterozoico. Podemos decir casi con seguridad que los antecesores de plantas y animales eran protistas. Entonces, también podemos sugerir que el fenómeno de pluricelularidad aparece independiente en metazoos y en metáfitas. En datos genéticos y datos embrionarios, apuntaron que los mecanismos básicos de formación de patrón corporal y de reconocimiento célula a célula durante el desarrollo se formó independiente de animales y plantas. Ahora solo podemos hacer especulaciones sobre la abundancia de muchos grupos animales en tiempos pasados debido a los pocos restos que quedan, la no fosilización o eran grupos realmente muy pequeños. Mientras que de los grupos que han dejado abundantes registros, podemos mencionar a los equinodermos, artrópodos, corales, braquiópodos, etc. Aparición de la vida. Se estima que la Tierra tiene una edad de 4.800 millones de años y la prueba más antigua de posible vida no son más que unos rastros biogénicos de 3.800 millones de años. Y que este parece presentar procariotas anaerobios, reductores de sulfatos o simplemente estromatolitos de cianobacterias. Se han encontrado más diversidad de posibles muestras de vida, sin embargo, las muestras más seguras son restos de algas bentónicas con una edad entre 1.700 y 2.000 millones de años, mientras que los primeros fósiles eucariotes auténticos son de hace 1.400 o 1.700 millones de años. Estas bacterias y protistas parecieron haber formado diversas comunidades en hábitats marinos poco profundos durante el eón proterozoico. Por otro lado, los estromatolitos vivos como colonias compactas o estratificadas de cianobacterias están presentes hasta hoy en día y pueden encontrarse en entornos de salinidad y evaporaciones elevadas. Una época donde proliferaba la vida en el mar, ya que carecía de oxígeno atmosférico. El poco oxígeno que existía era proveniente de las algas verdeazuladas. Un día como hoy, hace 600 millones de años, al inicio del Proterozoico tardío, o conocida como la época Ediacara, ya existía fauna invertebrada que estaba distribuida en toda la Tierra. Y en dado caso de que existiera vida antes de este periodo, hasta la fecha no se han encontrado restos fósiles claros. Puesto que la mayoría de los animales del Proterozoico eran pequeños y de simetría radial, sin olvidar que carecían de órganos internos de complejidad, a finales de la época Ediacara habían marcado presencia grandes animales con simetría bilateral y algunos con órganos internos.
como el organismo Dickinsonia, un segmentado con forma de hoja que llegó a medir hasta 1 metro de longitud. Dato curioso, los científicos durante los 80s consideraban que los organismos del Ediacara no formaban parte de los filos actuales, etiquetándolos parte de un experimento fallido en la vida en la Tierra. Hoy en día se les considera como los parientes primitivos de los filos actuales. ¿Quién lo diría, verdad? La era Paleozoica, una época alrededor de 540 a 250 millones de años atrás. El Cámbrico fue de importancia fundamental en la historia de la vida. A principios de esta era ya habían aparecido la mayoría de los filos vivientes que poseían partes duras como soporte. Los animales recién esqueletizados rápidamente ocuparon una multitud de funciones ecológicas, como los entornos marinos de poca profundidad. Los océanos aumentaron drásticamente su contenido de calcio, lo que coincidió con la proliferación de animales esqueléticos. Los animales recién esqueletizados rápidamente ocuparon una multitud de funciones ecológicas, como los entornos marinos de poca profundidad. Los océanos aumentaron drásticamente su contenido de calcio, lo que coincidió con la proliferación de animales esqueléticos. La reducción de CO2 y saturación de oxígeno atmosférico marcó un boom en la evolución de la fauna. Los climas eran cálidos y los mares poco profundos, cubriendo amplias regiones de los continentes, todo un conjunto de factores benéficos para la proliferación de vertebrados. Se podrá decir que fueron evoluciones debido a las condiciones ambientales en conjunto por una defensa contra la depredación. Es el final de esta era, o sea, hace 250 millones de años ocurrió la primera extinción masiva. Aquí desapareció aproximadamente un 85% de las especies marinas y el 70% de los géneros de vertebrados terrestres. Se cree que la causa fue el impacto de un meteorito, junto con la actividad volcánica, dejando a su paso una atmósfera tóxica extremadamente caliente. La era Mesozoica se divide en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Triásico comenzó con los continentes unidos a lo que llamamos Pangea. Las tierras eran altas, con mares poco profundos y un clima cálido. En este periodo, los restos más antiguos de plantas con flores tienen una edad de 130 millones de años. Aparecieron los primeros mamíferos y los invertebrados eran muy abundantes. En los mares, la diversidad de peces e invertebrados aumentó, aunque los paleogeológicos afirmaron que en el agua profunda no había tanto oxígeno para albergar mucha vida multicelular. Al final del Triásico tuvo lugar una extinción global causada ya sea por un impacto del meteorito o un vulcanismo generalizado que creó la provincia magmática centroatlántica hace 200 millones de años. El Jurásico. Pangea se dividió en 2 grandes masas, Laurasia en el norte y Gondwana al sur, separadas por un océano tropical llamado Mar de Tetis. En tierra aparecieron muchos géneros modernos de gimnospermas y angiospermas. Al final del Jurásico, hace 150 millones de años, surgieron los insectos devoradores de hojas o lepidópteros. El Cretácico. En este tuvo lugar la fragmentación a gran escala de Gondwana y Laurasia, con el resultado de la formación del Atlántico y los océanos del sur. Las masas terrestres se hundieron y el nivel del mar aumentó. El clima se volvió más frío, la mezcla de aguas oceánicas llevó agua oxigenada a lugares más profundos y los dinosaurios aún habitaban la Tierra. Al final de este periodo está marcado por la extinción masiva del Cretácico terciario, ya que desaparecieron el 50% de las especies, incluidos los dinosaurios y toda la diversidad de amonites. Hay 2 factores evidentes que provocaron esta extinción: el impacto de un asteroide y el vulcanismo masivo de los lechos basálticos de la India. Era Cenozoica, desde hace 65 millones de años atrás hasta la época actual. La era Cenozoica comenzó con una tendencia continua al enfriamiento global. Tenemos la etapa de la corriente circumpolar antártica en el Mioceno.
Cuando se separó América del Sur de la Antártida, se abrió el estrecho de Drake, iniciando esta corriente. Eventualmente se introdujo la formación del casquete polar antártico y también la formación de condiciones de fondos oceánicos fríos. En ese momento, la India se desplazó hacia el norte y colisionó con el sur de Asia. La siguiente etapa es el final del Oligoceno y principios del Mioceno. Aquí África chocó con el oeste de Asia, separando el mar Mediterráneo del Océano Índico, dividiendo el mar de Tethys circuntropical. Por último tenemos al Plioceno. En este se formó el casquete polar ártico y se levantó el istmo de Panamá. Este separó el mar Caribe del Pacífico y deshizo el mar de Tethys. Como dato, los arrecifes de coral modernos aparecieron a principios del Cenozoico, recuperando el nicho que alguna vez ocuparon los corales. Por otra parte, hay que destacar que la evolución del éxito actual de los grupos animales también implica el considerar la historia de los linajes modernos, la diversidad de la vida a lo largo del tiempo y sobre todo su abundancia. El predominio actual de los invertebrados se ve reflejado en los artrópodos. Los artrópodos han tenido un papel clave en la biosfera. En este recuadro podemos darnos una idea general de los niveles de diversidad entre filos de animales actuales. Y también aquí los especialistas hacen la afirmación de que las estimaciones de estos organismos no se conoce realmente la cantidad exacta y esta solamente representa una fracción de las que realmente existen. También nos damos cuenta de que las especies de animales descritas, excluyendo a los protistas, el 96% representa a los invertebrados. ¿De dónde vienen los invertebrados? Siendo que el 71% de la superficie del planeta Tierra es agua salada, es lógico creer que la vida evoluciona en el mar, lo que condujo a la diversificación de los invertebrados. Muchas características del mundo marino minimizan la presión sobre los organismos, ya que las dificultades para desarrollar estructuras de intercambio gaseoso y regulación osmótica que sean funcionales tanto en agua dulce o en tierra son enormes, y hay pocos linajes que hayan abandonado sus orígenes marinos para hacerlo. El medio marino alberga la mayor diversidad de grandes taxones y modelos de organización. El factor más significativo es la naturaleza del agua marina, ya que actúa como un termostato debido a su capacidad calorífica, ya que se enfría y se calienta muy lento. Las temperaturas oceánicas son muy estables comparadas con las temperaturas terrestres o dulceacuíferas. La salinidad media del mar es de 3.5, lo cual también es una característica muy estable. Esto le confiere una alta densidad. El pH del agua del mar es también bastante estable en la mayor parte del océano. Los compuestos carbonatados naturales son importantes en una serie de reacciones químicas que mantienen el agua del mar en un pH de 7.5 a 8.5. El dióxido de carbono, los diversos nutrientes y la luz solar están presentes para mantener niveles de fotosíntesis elevados en una forma continua. Tenemos dos imágenes. En la imagen de arriba habla sobre la salinidad del mar y en la imagen de abajo habla sobre el pH del océano. Los seres vivos que habitan en la columna de agua se conocen como organismos pelágicos. Viven en aguas medias o cercanas a la superficie y que limita su máximo contacto con el fondo marino y la costa. Mientras que los que habitan a lo largo del perfil se llaman organismos bentónicos. Habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos.